Ok, se está empezando a cargar la conexión. Un minuto. Perfecto. Y estamos al aire. Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a una nueva edición de Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual, un espacio de Conectados con la Memoria, la plataforma que ha diseñado el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para mantenernos el trabajo educativo junto a nuestros públicos durante estos periodos especiales de cuarentena. Hoy nos encontramos reunidos para hablar una temática bastante particular y que es de mucha atingencia para el trabajo mismo del museo. Queremos hablar sobre la participación juvenil en el proceso constituyente y mencionar también, hablar sobre la participación juvenil en torno a los procesos sociales que hemos estado viviendo como país. Para esto nos acompañan tres grandes invitados. Junto a nosotros tenemos a Matías Paredes y Pablo González, quienes son miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional. Y también junto a ellos se encuentra Esteban Spencer, estudiante de Derecho, quien es parte de nuestro programa de voluntariado y miembro de nuestro programa de formación para el proceso constituyente, pero que además tiene un trabajo muy particular junto a los estudiantes gracias a la Corporación 4 de Agosto, que fue una de las fundaciones que precisamente colabora en esta formación ciudadana que ha tenido el Instituto Nacional. Sean bienvenidos. Hoy nos encontramos junto a Manuel Zúñiga, parte de nuestro equipo de educación, para conversar sobre estas temáticas, pero queremos partir con una pequeña, a modo de editorial. Eh, la historia de Chile ha estado plagada por manifestaciones que han ido moldeando el campo social. Y en gran parte estas manifestaciones durante los últimos 40 años han sido protagonistas precisamente estos actores secundarios, muchas veces olvidados cuando los procesos van evolucionando y se encausan a medida eh, que la institución va otorgando precisamente respuesta a estas mismas problemáticas, pero jamás hay que olvidar que precisamente han sido ellos y ellas quienes han dado inicio, por ejemplo, al proceso que hoy día estamos viendo. Fueron estudiantes secundarios los que comenzaron a saltar los torniquetes y que en base a una demanda que incluso para muchos, y estos analistas que salieron en esos primeros momentos decían que no les correspondía a ellos, fueron de una u otra forma los voceros y las voceras de este descontento social que existía en nuestro país. En el 2006 lo vimos con la Revolución Pingüina, para luego pasar al 2011, y hoy día nuevamente su participación fue fundamental en términos de lo que ha sido este estallido social. Eh, para comenzar, le doy el pase a Manuel. Bienvenido, Manuel. Junto con él estamos trabajando precisamente en el programa de formación para monitores del proceso constituyente, y donde Esteban ha tenido un rol principal, junto también al Instituto Nacional con algunos de sus alumnos que han participado y están con la intención precisamente de replicar estas ideas. Chicos, para partir, Esteban, ¿cómo ha sido esta experiencia del trabajo con jóvenes? ¿Estás silenciado, Esteban? Ahora sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos están viendo hoy día. La experiencia con jóvenes y adolescentes en el marco del proceso constituyente ha sido bastante enriquecedora en lo personal y por supuesto para el equipo de trabajo que desde el voluntariado del Museo de la Memoria ha impulsado esta actividad. Creo que una de las cuestiones que más resulta impresionante, ¿cierto? Sorprendente, es que todo el proceso histórico, ¿cierto?, que estamos viviendo de cambio constitucional, tiene una raíz, como tú bien decías, en los movimientos sociales que desde los últimos 30 años han estado empujando y cuestionando los angostos límites del sistema de representación y de gobierno que establece la Constitución de 1980. Y han ido cuestionando las bases mismas del modelo económico que se impuso en dictadura y se ha mantenido, digamos, incólume durante estos 47 años. Entonces, una de las cuestiones que más sorprende es que parte fundamental de estos movimientos sociales que han empujado y han corrido los límites de lo posible en nuestra sociedad son principalmente los estudiantes secundarios, los y las estudiantes secundarios.
y son principalmente quienes por primera vez profundizaron la crítica desde la experiencia cotidiana de la educación, del transporte, de las relaciones dentro de los establecimientos educacionales, y lograron establecer el vínculo entre esa experiencia cotidiana y las bases más profundas de nuestro sistema económico y político. Y es precisamente ese camino que inició con las primeras movilizaciones del 2001, el 2006 y el 2011, la que se ha ido desarrollando sin freno y con una velocidad cada vez más grande, hasta impregnar las bases mismas de la sociedad y a la población como conjunto. Entonces, para quienes hemos observado y vivido el proceso desde esos primeros años hasta ahora, la acumulación histórica de aprendizaje, de luchas, de experiencias, hoy día se expresa con toda su fuerza en conjunto con otros movimientos sociales que también han recorrido un camino similar, desde la articulación en los territorios, en los colegios, en los centros de trabajo, hasta la demostración de millones de personas en las calles exigiendo un cambio y una transformación completa de la sociedad. Una cuestión que por supuesto estaba negada, estaba vetada desde la interrupción de los procesos democráticos del 11 de septiembre de 1973 en adelante. Entonces, participar de este proceso desde la perspectiva de la formación de jóvenes y adolescentes ha sido especialmente enriquecedora desde ese punto de vista, de ver cómo la evolución de este proceso social no solamente los tiene a ellos como protagonistas permanentes, ¿cierto?, sino también ha permitido dibujar toda esta trayectoria de los últimos 20, 25 años de nuestro país. Y el contacto con esas experiencias, con esas perspectivas, son muy sorprendentes igual, porque para una persona que ya tiene un periodo ya largo recorrido en nuestro país y que observó no solamente el quiebre institucional y el quiebre en nuestra historia del 73 en adelante, sino principalmente de estas nuevas generaciones que parten su experiencia política y su experiencia ciudadana desde los movimientos sociales en adelante. Entonces, observar esa experiencia, verla desarrollar, ha sido una cuestión personalmente muy enriquecedora y espero que los jóvenes y las jóvenes que han estado participando en estas actividades hayan podido también recibir o impregnarse de esa historia larga, por decirlo de alguna manera, y de los elementos que la enriquecen y la hacen muy particular. Sí, súper interesante la introducción que planteaba Esteban, para situarnos, ¿no es cierto?, en este proceso de cambio constitucional, esta demanda ciudadana por cambio constitucional, y cómo también ahí entra la participación juvenil, especialmente estudiantil, que, como nos recordaba Adolfo, ha sido históricamente un sector palanca de cambios. Por ahí Violeta Parra, ¿no es cierto?, les cantaba, ¿no es cierto?, que vivan los estudiantes. Yo quisiera preguntarle a Pablo González, en su calidad de exalumno, recién egresado nada más, el año pasado era de cuarto medio, a Matías, que es de tercero medio, y ambos miembros de este grupo, de este equipo de Comisión de Derechos Humanos del Instituto, porque esta participación ciudadana de los jóvenes, en particular de ustedes como miembros de la comunidad del Instituto Nacional, no ha sido del todo fácil, han tenido situaciones complejas que vivir, que enfrentar, y eso también marca el nacimiento de esta misma Comisión de Derechos Humanos. Quisiera que nos comentaran, no sé si Matías o Pablo, que toman la palabra, nos comentaran un poco la experiencia, por qué nace esta comisión, cuáles han sido los temas abordados y cómo se han organizado, digamos, para abordar esta temática. Pablo. Bueno, en estricto rigor, sí, pues, han sido complicadas las circunstancias en las que se ha dado la participación principalmente, y todos sabemos que desde hace ya varios años, a partir, digamos, de la Revolución Pingüina en adelante, bueno, más adelante con el mochilazo, perdón, más antiguamente con el mochilazo, pero más o menos ya en ese tiempo empezaban a versar y
posicionarse en la palestra pública distintas temáticas que hoy reconocemos como asociadas a lo que son las trampas constitucionales. Entonces, esta participación estudiantil se empezó a dar, recordemos, desde que dijimos queremos cambiar el modelo educativo y nos encontramos con que estaba regulado mediante una ley orgánica constitucional, junto con otras 20 temáticas actualmente que hoy hace muy complicada su reforma. Desde ahí partió el problema en el fondo y se posicionó como un tema central el tema del cambio de la Constitución para poder, digamos, desarrollar y cambiar sustancialmente el modelo que existía, junto, obviamente, a todo lo que es educación, junto a las otras 20 temáticas que se regulan ahí. Y es ahí donde comienza esta participación y, en el fondo, el estudiante secundario logra darse cuenta que hay un montón de cuestiones que se escapan de nuestras manos muchas veces, pero que con el sentimiento de poder forjar mediante fuerzas sociales, forjar en el fondo un cambio. Precisamente los albores en el fondo de nuestro grupo de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos parten en una situación muy complicada, iniciamos en una situación muy complicada del año pasado, en donde sufrimos un montón de cuestiones, abusos, etcétera, que después vimos replicado y muy cubierto en términos mediáticos posteriormente al 18 de octubre. Entonces, para nosotros fue chocante en ese sentido ver que las cosas que veíamos en la televisión, que tanto ruido hacían, nosotros la habíamos vivido meses antes, durante, bueno, la mayor parte del año 2019. Y creo que esa misma situación complicada la que nos da la fuerza para comenzar este tipo de trabajo y de tomar las iniciativas que hemos tomado, tanto como Comisión de Derechos Humanos, como lo hizo el Centro de Estudiantes en su minuto, que Pablo participó en varias instancias, yo también, un montón de otra gente, de otros compañeros, participamos también. Entonces fue esa situación complicada y podemos decirlo como, no sé cómo plantearlo, pero como partir desde esa crisis, impulsando nuevas iniciativas que nos permitiesen de alguna u otra forma darle solución a las problemáticas que nosotros estábamos planteando, que después, posteriormente, vino el 18 de octubre y se visibilizaron completamente. Creo que eso en estricto rigor es como lo central. Esa es la fuerza que nos dio, bueno, el Pablito, que está hace ya más, bueno, ha estado mucho más años que yo en lo que es la esfera como de toma de decisiones dentro de las dirigencias estudiantiles. Y a mí, porque soy más chico, pero que me ha tocado también vivir todo este proceso como de cambio y de forjar nuevas iniciativas. Chicos, quisiera que profundizáramos un poco en la experiencia que han desarrollado en la comisión, porque hay una cuestión que mencionaba Matías y que me suena súper potente, porque en el fondo, más allá de la violencia que empezamos a experimentar como sociedad en su conjunto a partir del 18 de octubre, la verdad es que el 2019 fue un año que precisamente estuvo marcado precisamente por la violencia contra estudiantes secundarios previo al estallido social. Ustedes mismos en su colegio, de hecho, quizás fueron uno de los grandes ejemplos de lo que significaba la ocupación policial, el acoso, la violencia sistemática contra estudiantes secundarios. Entonces, a partir de esta crisis, ustedes desarrollan esta comisión, lo cual obviamente por el trabajo en el museo nos hace resonar a cómo precisamente las crisis de violencia y de violación a los derechos humanos fuerza a las instituciones de la sociedad civil a volver a agruparse y a crear sus propios espacios para defender estos derechos de manera autoconvocada, si lo queremos decir de alguna forma. ¿Cómo ha ido progresando? ¿Cuál ha sido el trabajo que ustedes han desarrollado en la comisión a partir de ese momento? Bueno, concretamente la comisión se crea debido a un grupo de apoderados que empezó a difundir los nombres de los compañeros que se iban detenidos para que
para que los sancionara con aula segura. Entonces, desde esa misma perspectiva parte la comisión como una manera de quizás recopilar esa información respecto a los compañeros que sigan detenidos. Por lo que se hizo un grupito en WhatsApp y bueno, ahí se fueron mandando a los compañeros que iban detenidos, después se iban a la comisaría, se les brindaba ayuda jurídica y todo eso. Desde esa misma perspectiva, de hecho yo incluso no estuve en un principio en la comisión, pero cuando entré, como que empezamos a trabajar como un ente jurídico que y también, además de eso, buscaba hacer justicia por todo lo que estábamos pasando. Eh, Como bien dijiste, el año pasado no fue un, no fue un año agradable, digamos. Eh, y bueno, desde ese mismo punto, la comisión ha ido trabajando, bueno, como les digo, desde una vía jurídica. Y ya desde más o menos diciembre del año pasado, empezamos a trabajar en un informe de derechos humanos respecto a todo lo que había pasado el año pasado. Eh, y bueno, aquí estamos ya retocando los últimos detalles. Eh, pero bueno, básicamente eso, la comisión ha intentado como hacer justicia en base a todo lo que ocurrió el año pasado. Sí, sí, bueno, para complementar un poco lo que dice el Pablito, que entró antes que yo a esta gran iniciativa, pero que todos veíamos con muy buenos ojos. Todo esto partió de una forma como, digamos, súper simple, o sea, en respuesta inmediata a las situaciones cotidianas que estábamos viviendo, en que estábamos en pleno contexto de la promulgación de la ley Aula Segura, de las aplicaciones de sanciones por digamos, los conductos regulares del manual de convivencia, etcétera, con presión, digamos, de la autoridad administrativa de ese entonces, bueno, que todavía lo son, con mucha presión que estaba sobre los hombros de la dirección del colegio, y que, bueno, como les digo, surge en respuesta inmediata a las situaciones cotidianas, incluyendo estas como listas negras que se difundían por principalmente apoderados de forma muy maliciosa en realidad, porque todos sabemos que es delicado el tema de la detención de un adolescente. Y se empezaron a armar como este tipo de listas negras y todo, entonces nosotros en principio creímos que era súper injusto, porque sabrán ustedes que un 90%, me atrevería a decir que más, en el fondo era sobreseído de todos los cargos que se le imputaban en un principio, los casos que pasaban principalmente a manos de la fiscalía, porque el procedimiento con los tribunales de familia es otro tema, pero todos los cargos que se le imputaban por Carabineros en ese entonces eran sobreseídos porque no presentaban las pruebas suficientes, etcétera, y los jueces ahí fueron fueron en el fondo, bueno, algunos, fueron muy categóricos en decir que Carabineros siempre tenía la misma actitud de justificar, o sea, injustificadamente imputar cargos y que después no tenía ninguna, y que quizá los cargos que se imputaban en el fondo como que correspondían a la situación general de la manifestación y no precisamente a lo que efectivamente esa persona estaba haciendo. Bueno, dejando como de lado eso, empezamos a organizarnos como para un poco proteger a estos estudiantes, porque que fueran detenidos en el fondo no implicaba de que realmente fueran culpables de X o Y, y que tampoco se le iniciaran procesos internos por conductos regulares de manual de convivencia, que era lo que estaban pidiendo. En el fondo decía, oye, aquí tenemos la lista necesitamos que a ellos le inicie un proceso investigativo. Entonces creímos que eso era mejor en el fondo manejarlo nosotros de forma privada y que se difundiera poco, que no se difundiera en realidad, que manejáramos. Y bueno, ahí los cabros en ese minuto iban a constatar cómo salía de la comisaría, y poco a poco fuimos recabando antecedentes un poco vagos, pero que nos empezaron a hacer ruido. Por ejemplo, los detenidos estaban 8 o 10 horas en la comisaría, bueno, en todo el proceso en realidad, y nosotros encontramos que era mucho tiempo, o sea, se iban detenidos a las 10 de la mañana y salían a las 8 de la noche. Entonces, era complicado ver esas situaciones y ahí empezamos a tomar nota en el fondo. Y después vino todo este fenómeno de poder incorporar
un apoyo judicial, ya no tan solo, digamos, como en reserva y todo entre nosotros, y ahí es donde concurrimos al Esteban y bueno, a un círculo importante de exalumnos principalmente, que nos prestó este apoyo. Bueno, aparte que el Esteban había trabajado ya casos similares en otros contextos, en otros colegios incluso, y para nosotros nos vino súper bien. Y ahí se fue orquestando y complementando nuestra iniciativa de la comisión. Y bueno, como les digo, pasamos como de anotar los nombrecitos a poder construir un informe en derechos humanos que estábamos viendo que efectivamente era aplicable para nuestro caso, teniendo en cuenta lo que había pasado a partir del 18 de octubre. El 18 de octubre, fuera de todo el marco nacional, a nosotros como comisión nos marca en el sentido que entendemos que las problemáticas que en ese minuto estaba viviendo el país también eran aplicables para nosotros, y en ese sentido ver cómo actuaron organismos de derechos humanos, organismos internacionales de derechos humanos, y eso por supuesto que nos dio el pase para nosotros poder realizar este informe como iniciativa final, entre comillas, así como definitiva, y que ahora por supuesto queremos mantener en el tiempo y queremos oficializar nuestra comisión, legalizarla normativamente ante nuestro estatuto y nuestro reglamento interno de convivencia escolar. Estamos en ese proceso de reconocimiento por parte de los demás estamentos de la comunidad. Nuestra idea es que se integren los demás estamentos de la comunidad a trabajar en él, y que podamos en el fondo reconocer que en nuestro colegio ocurren un montón de situaciones que son constitutivas de vulneraciones constantes y no podemos dejarla atrás. Entonces, bueno, como les digo eso, nuestra idea principal es de esto mantenerlo en el tiempo. Yo igual, entre comillas, estoy a puertas de irme, el otro año paso a cuarto, Pablito ya no está, entonces estamos en proceso como de sistematizar el trabajo para que se siga prolongando a lo largo de los años. Suena, o sea, el trabajo que ustedes han ido realizando, de hecho nosotros lo conocimos al interior del museo, y fue como tal el impacto positivo que nos generó, ver cómo ustedes se autoorganizaron y empezaron a generar un proceso de no solamente de quedarse con esto que tú decías, de anotar los nombres en un papelito, sino que evolucionándolo y transformándolo en la iniciativa tan grande que soy, y que, dicho sea de paso, van a presentar precisamente en el seminario de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, que se realizará este 15 de octubre, donde el museo participará, y precisamente a partir de la experiencia que conocimos de ustedes, les extendimos la invitación. Sobre ese punto también quiero conversar con Esteban, queremos preguntarle cómo la Corporación 4 de Agosto empieza a generar este trabajo en conjunto con los chicos, y cuál ha sido el rol que tú has tenido que cumplir en el acompañamiento de la creación de esta comisión en el Instituto Nacional. Sí, creo que una cuestión que mencionaban los estudiantes es clave para entender el contexto en donde empieza este trabajo, que es un escenario de reiteradas, habituales e incluso sistemáticas agresiones de parte del Estado y sus agentes, de sus autoridades políticas, en contra de la juventud organizada y movilizada dentro de los establecimientos educacionales. Especialmente crítica en la situación de la comuna de Santiago Centro, donde existen estos liceos públicos con experiencia en movilización y que han sido agentes dinamizadores de muchos de los años de movilizaciones masivas del estudiantado en Chile, y que han sido objeto de una persecución y un asedio policial e institucional que la verdad resulta sorprendente a cualquiera persona que tenga algún criterio de observación de estas temáticas desde una perspectiva de derechos humanos. Es decir, la relación entre la Corporación 4 de Agosto y las organizaciones estudiantiles del Instituto Nacional, del Liceo de Aplicación, del Darío Sala y de las organizaciones de apoderados se da en ese contexto de sostenidas asedios policiales a los establecimientos, de bombardeo de gases lacrimógenos, de centenares de detenciones arbitrarias, de una renovación de las políticas internas a los establecimientos educacionales de persecución, de sanción a los dirigentes estudiantiles, a las bases movilizadas, y en contraposición, un movimiento de los derechos humanos que con mucha voluntad, con mucha energía, entregaba todas sus herramientas disponibles a la asistencia a esas comunidades, pero que por la magnitud y la intensidad del problema resultaba desbordada una y otra vez. Entonces, en ese contexto de crisis, del respeto y la promoción de los derechos humanos en la población de niños, niñas y adolescentes, es donde la Corporación 4 de Agosto comienza a prestar
asistencia a los casos más urgentes o más graves dentro de las comunidades educativas, principalmente relacionadas con la aplicación abusiva e indebida de la ley Aula Segura. Entonces, nosotros al principio nos relacionamos con grupos de apoderados y con el Centro de Estudiantes del Instituto Nacional para la asistencia en casos donde estudiantes habían sido detenidos injustamente, arbitrariamente, de forma innecesaria y sin motivo alguno, y luego estaban en un proceso de sanción interna que probablemente iba a concluir en una expulsión directa o en una cancelación de la matrícula. Entonces, nuestro primer contacto con la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional fue, en primer lugar, para entregar algunas referencias sobre cómo podían defenderse los estudiantes en ese proceso, y luego fue avanzando hacia la forma de entender la violencia específica que estaban recibiendo ellos de parte del Estado, no solamente como un caso más de violencia policial, sino también con las particularidades que exige una relación donde, por un lado, está una fuerza del Estado, ¿cierto? Una policía militarizada con entrenamiento para controlar el orden público, que incorpora herramientas de potencial lesivo muy importantes, como las bombas lacrimógenas, gas pimienta, tanquetas, digamos, de lanzagases y lanzaguas. Y por otro lado, existían niños, niñas y adolescentes que estaban provistos solamente de su organización y de las formas, digamos, de acción colectiva de las cuales el movimiento estudiantil se ha valido durante todos estos años, es decir, asambleas, cortes de calle, mitines, intervenciones al frente de la municipalidad. Ese era el escenario en donde nosotros digamos, fuimos llamados a intervenir, y como decía Pablo, la primera necesidad de los jóvenes fue hacer justicia, desde el punto de vista, desde su perspectiva, es decir, ser capaces de expresar una voz disidente dentro del conjunto de expresiones que magnificaban la violencia de los estudiantes, que los calificaban como delincuentes, como vándalos, como organizaciones casi criminales. Y del otro lado habían organizaciones estudiantiles que levantaban petitorios relacionados con infraestructura, abuso dentro de sus comunidades estudiantiles, precariedad de sus establecimientos, y un conjunto de cosas que principalmente se referían a las condiciones dignas de estudio y de vida dentro de sus establecimientos. Entonces ese es el escenario en donde nosotros entramos a colaborar con ellos, y principalmente debido a la tenacidad y la voluntad puesta por este grupo de estudiantes del Instituto Nacional, es que la relación con ellos se ha mantenido durante todos estos meses de pandemia y ha desarrollado en un proyecto de informe en derechos humanos que, como decía Adolfo, esperamos poner en conocimiento del movimiento de los derechos humanos y el amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil y el campo popular que están activamente en un proceso de defensa y de reivindicación de los derechos de los estudiantes, los y las estudiantes en los liceos donde hay conflictos políticos sostenidos durante ya más de una década. Existe un conjunto amplio de organizaciones que están en ese proceso durante mucho tiempo: la Casa Memoria José Domingo Cañas, la Red de Defensa contra la Represión Estudiantil, el Foro por la Educación Pública, son algunos de ellos, y digamos, la contribución que hace la corporación es una dentro de un largo conjunto de organizaciones que están en ese proceso hace muchos años y que han logrado relacionarse de una manera estable y útil con las comunidades educativas que hoy día están desde un punto de vista de la resistencia frente a los abusos del Estado y a la precariedad de las condiciones de la educación pública en nuestro país. Sí, extiendo esta pregunta, incluyo a Esteban Spencer, a esta pregunta en su calidad de joven, y también, por supuesto, a Matías y a Pablo, que son más directamente jóvenes todavía, más jóvenes que el resto. Gracias, Manuel. Quisiera plantearle, bueno, a partir de esta experiencia de ustedes, ¿no es cierto? Esteban, por un lado, como exalumno también del Instituto Nacional, pero y también como colaborador, asesor de este equipo que surge, ¿no es cierto?, esta Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional. A partir de esa experiencia de ustedes, ¿qué lección sacan? ¿Cuál es su conclusión respecto a las situaciones que vivieron? Posteriormente viene el estallido social, las protestas ciudadanas amplias, y luego se abre este camino de reforma, perdón, me golpeó en la boca, de cambio constitucional, este proceso constituyente que se abre. ¿Cuáles son las perspectivas de ustedes? ¿Cómo lo ven?
¿Tienen esperanza vista ahí? ¿Cuál es la visión, la esperanza, las aprensiones sobre este proceso que se abre y que por ahí me parece que era Pablo que situaba el tema de que es un proceso largo, de todas maneras, 2 años, me parece que lo comentaba. No sé si Matías quisieras comentar, empezar tú. Sí, bueno, hablando como en términos concretos, tenemos 2 temas principales que a nosotros nos competen. Por cierto que podemos discutir muchos, pero como estudiante secundario y como colegio en realidad, porque también me gusta ser un poco autorreferente con mi colegio porque es el espacio en donde participo, tenemos 2 temas que tocar. En primer lugar, y como por cuestiones de lógica y de participación, el tema de educación. En una nueva constitución tenemos mucho que decir respecto de lo que es educación y del cómo pensamos un modelo educativo que sea justo, que combata la desigualdad, que disminuya las brechas sociales, que un poco elimine el sesgo de qué colegio viniste para un eventual ingreso a la universidad, por ejemplo. Bueno, una batería en realidad de ideas que tenemos y que han estado dando vueltas todos estos años, en realidad, hace poco con el tema de la PSU, etcétera. Y bueno, por otro lado tenemos este tema que también nos gustaría abordar muchísimo, que es el tema de los derechos humanos, principalmente abocado a los niños, niñas y adolescentes. Pucha, hablando de esperanza, en realidad todos tenemos la esperanza de que este proceso constituyente, a pesar de que se tiene que dar por una vía institucional y legal, que está, digamos, regulada en el marco legal actual, eh, y que, bueno, esa política en parte la que está desarrollando todo lo que es el plebiscito, perdón, la franja para el plebiscito, etcétera, son parte de esta misma política que está un poco deslegitimada, que es propia y es parte de la crítica que realiza la ciudadanía, que en el fondo eran como el motivo del por qué la gente salió a manifestarse a partir del 18 de octubre. Pero aún así, habemos algunos que tenemos la esperanza de que aún así, ellos, que son quienes están desarrollando per se esto y concretando la idea de un plebiscito nacional, de una campaña electoral, etcétera, puedan ser artífices de un nuevo pacto social, de poder considerar lo que es lo que la ciudadanía plantea, porque todos sabemos que no se va a sentar los ciudadanos ni el presidente de la Junta de Vecinos propiamente tal, sino que sabemos que la elección se va a dar mediante lo que es la proporcionalidad de la Cámara de Diputados, pero como les digo, aún así tenemos la esperanza de que los cambios se pueden hacer y por supuesto que nos gustaría mucho estar y participar en lo que es ese proceso de cambio y aportar con esta idea. O sea, nosotros a partir del año pasado, más o menos, en paralelo a todo este caos, teníamos también un trabajo teórico y muy importante en el fondo, lo que tenía que ver con las propuestas educacionales que nosotros teníamos para la educación secundaria. Y en ese sentido, bueno, cuestiones que hoy se están conversando, como por ejemplo esta participación que tuvieron los estudiantes secundarios hace poco en la franja, y que se dio en el fondo por acuerdos de partidos políticos. Entonces, miramos con un poco resquemor, pero también con esperanza el tema de que podamos ser partícipes de al menos esa campaña, ya que no vamos a ser parte de lo que es principalmente el ejercicio del voto y de la elección y de la manifestación democrática como más concreta de lo que es un Estado de Derecho, etc. Y pucha, creo que tenemos que, y seguimos luchando porque nuevamente volvamos a poner esto en la mesa y decir que nosotros también queremos ser escuchados en parte, porque hablábamos que probablemente los jóvenes son los que iniciaron este proceso saltando los torniquetes, etcétera, pero que en el fondo el proceso en la práctica se ejercita por otras personas, ¿ya? Entonces, seguimos en la batalla del que nos escuchen realmente,
del que puedan considerar los planteamientos que hemos hecho durante todos estos años, ¿no? Esto no viene de ahora, en el fondo. Entonces, creo que es esa lucha constante que vamos a tener para poder posicionarnos dentro de la discusión, es una cuestión que vamos a tener que desarrollar durante bastante tiempo. Eso, en estricto rigor, como les digo, hay esperanzas todavía de que el modelo educativo principalmente puede cambiar y que esta visión mercantilista podamos, mercantilista en términos de financiamiento en la educación, por ejemplo, cuestiones como súper básicas que son poco conversadas en lo que es en la opinión pública, no son sabidas por todos. Es una cuestión que vemos posibilidades de que por fin vamos a poder combatir eso. Y bueno, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es el voto obligatorio, cómo este fenómeno cultural que se ha dado a partir de lo que es la visión neoliberal de la sociedad ha marcado rasgos culturales importantes en donde tristemente hemos visto cómo la formación ciudadana y la educación cívica en proporciones ha bajado muchísimo y hoy prácticamente dejó de ser un derecho conquistado el tema del voto. Pero hoy tenemos muchas aprensiones respecto de eso porque siempre escuchamos todos que la gente no fue a votar y que mucha abstención de votantes, etcétera. Pero resulta que habemos jóvenes que sí queremos votar y que no se nos permite. Entonces, un poco se combate ese discurso, pero tampoco hay posibilidades de. Entonces, creo que es una cuestión muy, muy divertida que se ha dado, porque le decimos ya, la gente no vota, perfecto, pero nosotros también queremos votar y somos una cantidad importante. Y bueno, los mecanismos institucionales y del marco constitucional actual no lo permiten. Incluso que se podría haber dado la posibilidad para que se diera en esta oportunidad, no se dio. Pero bueno, como les digo, seguimos en esa lucha constante del poder ser escuchado a pesar de que no vamos a ejercer el sufragio como tal. Sí que se toquen los temas que nosotros hemos propuesto durante todos estos años. En realidad, a partir de el 2001, ya se empezaron a vislumbrar cuestiones que hoy están más latentes que nunca. Quiero profundizar en algo que mencionaba Matías, porque claro, dentro de este discurso, este gran relato que se ha ido creando en torno a lo que fue el estallido social, lo vemos a los estudiantes secundarios representados en el salto del torniquete, pero como muy bien planteas, luego de ser la punta de lanza de una u otra forma del movimiento, fueron quedando relegados precisamente porque la vía institucional los excluye al ser menores de edad. Existió por sectores de la oposición la propuesta durante noviembre precisamente de incluir el voto de menores de 16 años. Y también tú mencionabas algo que es interesante, pues está este descrédito por parte hacia la institucionalidad. Claramente, precisamente la institucionalidad ha sido uno de los grandes problemas que ha generado el estallido social, pero comentando un poco como haciendo un barrido histórico, nosotros con Esteban, por ejemplo, que somos de una generación más vieja que ustedes, pero aún nacidos en democracia, fuimos la generación que de una u otra forma no sintió esa representación por presencia, es decir, no nos veíamos representados en aquellos que decían representarnos, y eso de una u otra forma termina con la aparición de nuevas formas de organización, con nuevos partidos políticos que hoy día incluso ya están dentro de esta institucionalidad. ¿Cómo lo ven desde su generación? ¿Cómo ven este proceso que se abre a partir del cambio de la Constitución? Que por lo menos en el tiempo que yo llevo consciente, creo que es la primera vez que tenemos una discusión real en torno a la posibilidad de bajar la edad de votación, por ejemplo, y donde aún así vemos estos esfuerzos de organizaciones por parte de ustedes. Me gustaría saber qué opina Pablo, qué opina Esteban con respecto a esto. ¿Cómo ven la participación política en términos generales de la juventud? ¿Lo ven como una idea de renovación dentro de la propia institucionalidad que existe o como la idea de crear nuevos desafíos, nuevas experiencias, nuevas formas de relacionarse también? Dale, Pablo. Bueno,
creo básicamente que bueno, los jóvenes, y no sé, bueno, me acuerdo que al principio del estallido surgía mucho de muchos sectores que siempre, o sea, como de sectores más juveniles que siempre veían a los, como se decía que siempre los jóvenes veíamos como a los papás, cómo sufrían, como, no sé, siempre veíamos la tele y siempre veíamos lo mismo, desde chicos nos vinieron, eh, no sé, vinimos viendo las mismas cosas y en base a eso yo creo que, bueno, se genera como a ver, ¿cómo decirlo? Como, em, ay, estoy medio perdido, perdón. No, tranquilo, no te preocupes. Sí, acá, de hecho, es una conversación para que vayamos desarrollando los temas, así que no hay problema. mm, Pero em, te afino la Sí. pregunta. En este caso, en el proceso constituyente actual, ¿cómo les gustaría a ustedes verse representados? ¿Les gustaría que se abrieran estos espacios dentro de ya los partidos políticos existentes? Lo que mencionaba Matías, la inclusión en la franja. ¿O ven ustedes como esto un proceso que abre la posibilidad de la creación de nuevas formas de organizarse, la creación de nuevos espacios que los representen en esta idea de una representación por presencia? mm. Sinceramente, bueno, yo igual tengo más de 18 años, así que de todas maneras puedo, como que no puedo meterme en la discusión, como no sé si puedo Eres meterme mucho en la salvado. discusión como porque al final puedo votar, pero de todas maneras creo que si bien yo creo que debiese votar las personas, o sea, como los jóvenes menores de 18, pero y de todas maneras siento que no se va a tomar muy en cuenta como su participación y si bien puede ser como un comienzo de una nueva política y quizá una nueva oportunidad para las personas menores, no, sinceramente y quizás también siendo muy pesimista, tampoco creo que surja como algo tan relevante, o sea, algo tan tácito respecto a eso. Uy, sí, Yo me voy a tomar creo... ligeramente la palabra, Ujú. un Dale. poquito, Esteban. No, súper importante y súper decidor el tema de lo que es la crisis de legitimidad representativa que hoy es propia de los organismos y del aparato estatal en general, de tanto transversalmente, aparte, partiendo por el Poder Ejecutivo, incluso pasando hoy día muy cuestionado el Poder Judicial. Creo que es una cuestión clara, uno de los pilares fundamentales de lo que es la opinión pública, el tema de la crisis, la poca representatividad que hay, del cómo gobiernos de izquierda profundizaron el modelo neoliberal, un montón de cuestiones. Surge este nuevo movimiento político una vez que se derriba el sistema binominal, que es el Frente Amplio, que hoy día también está cuestionado, muy fuertemente cuestionado, porque en el fondo vemos que las reglas del juego son una, y no importa si llegue yo, usted o Jesucristo a la Cámara de Diputados, no vamos a poder hacer mucho porque la regla y el diseño de la democracia ya está, y este diseño de la democracia fue diseñado por la dictadura. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que generan mucha rabia en la gente, porque dicen, bueno, si los partidos políticos y la política en general, la política institucional, no funciona en pos de de lo que la gente demanda, entonces, ¿qué los mueve? Y ahí es donde se enfrenta este poder débil que no puede transformar, este poder neutralizado que es la política, que no puede transformar, que solo profundiza un modelo instaurado. Se le pone delante un poder fuerte, que se basa en su propia existencia, que es el poder económico. Entonces ahí es donde la gente dice, wow, efectivamente hay un problema grande, porque digamos la política y la institucionalidad política, el poder político, puede solo hacer en perjuicio del poder económico lo que el poder económico está buenamente dispuesto a aceptar. Entonces, cuando ya vemos eso, es un síntoma claro de que hay una enfermedad de representatividad tremendamente profunda. Creo que eso es importantísimo. Y hoy, creo que más que nunca, en paralelo a ello, y por la cuestión de que la gente no se siente representada, es que comienzan a surgir estos grupos y estas organizaciones sociales que plantean otro modelo, que se salen de lo que es la esfera de toma de decisiones,
porque quedan excluidos mediante el sistema institucional actual. Entonces, ¿cómo lo hacen? Mediante de estos grupos de presión, de estas corrientes de opinión, de estos movimientos sociales que van posicionando los temas que ellos creen justo en la palestra pública. Eso, perdón, Esteban. Sí, no, yo quiero básicamente hacer una pequeña distinción que creo que es relevante. Los modos de participación política de la ciudadanía o de la población, por supuesto que desbordan, exceden los estrechos márgenes de participación institucional que establece nuestro sistema constitucional y legal, ¿cierto? La ley de partidos políticos, la ley de votaciones y escrutinios populares, etcétera, etcétera. Y como bien decía Matías, creo que la oposición, donde el estudiantado no puede perder su fuerza ni su protagonismo, es precisamente de la formación de una fuerza social que cuestione, impugne y exija la apertura de estos límites institucionales que precisamente los excluyen y contienen su fuerza y la transforman de alguna manera en una fuerza que no logra afectar las bases más profundas del modelo económico, del modelo de participación social. Entonces creo que si bien el acuerdo por la paz y la nueva constitución no logró o no quiso en realidad introducir en el diseño institucional estas fuerzas vivas que provienen de la juventud de nuestro país, así como otros grupos que quedaron excluidos como la población migrante o incluso la población que lamentablemente cayó en enfermedad con la pandemia, creo que el acuerdo y la jugada y los movimientos de la política partidaria institucional no son capaces de frenar el proceso de construcción y de fortalecimiento de la fuerza social que proviene de las bases sociales. Y ahí es precisamente en donde el estudiantado secundario tiene el protagonismo y lo ha mantenido durante estas 2 décadas. Entonces, como es necesario ponernos en una perspectiva más amplia incluso del diseño institucional, el proceso constituyente de impugnación de las bases sociales y de la propuesta de cambio excede con creces lo que el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución estableció. Y el rol de los movimientos sociales y del estudiantado en particular consiste principalmente en fortalecer la capacidad para intervenir en ese estado de la discusión y del avance de la política a nivel nacional. Y eso sin duda va a existir. O sea, la existencia de organización y de protesta estudiantil no se ha desactivado por las condiciones institucionales del proceso del conflicto social. Y de hecho, una de las cuestiones más interesantes que yo extraigo de la experiencia del Instituto Nacional es que en cada comunidad educativa que no solamente ha tenido experiencia de lucha, sino que mantiene razones objetivas para seguir movilizándose, se hace necesario algún tipo de organización que se dedique especialmente a las condiciones de autodefensa y de resguardo de las comunidades. No solamente estudiantes, sino también docentes, paradocentes, apoderados y apoderadas que por participar de este movimiento social y por impulsar estas transformaciones, están recibiendo no una invitación a participar, no una recepción a sus ideas, a sus propuestas, sino que una respuesta represiva, de contención, de castigo. Entonces, la experiencia de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional puede servir de referencia para otras comunidades educativas que antes del estallido social y durante varios años han recibido de forma sostenida una respuesta represiva de parte del Estado y ha tenido resultados desastrosos dentro de las comunidades. Fracciones entre los estamentos, desconfianza entre los equipos directivos y las bases estudiantiles y un problema de convivencia que no se resuelve, digamos, por establecer sanciones más estrictas o formas de expulsión o de control disciplinario más expeditos o simplificados, que fue la fórmula que intentó utilizar el gobierno y se demostró fracasar. Entonces, creo que esa experiencia de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional nos permite también encontrarle un sentido práctico a los derechos humanos, no solamente como un lenguaje para referirnos a las violencias del Estado, sino como un conjunto de herramientas, de procedimientos y de órganos que pueden ser utilizados por las propias comunidades movilizadas para la autodefensa de su integridad, de sus intereses y de sus propios procesos de creación de fuerza social propia, asambleas, centros de estudiantes, federaciones, actividades de demostración, de manifestación política autónoma, como los mitines, las marchas en las calles, la expresión dentro o al frente de las autoridades políticas territoriales, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces creo que ese sentido práctico de los derechos humanos como una herramienta propia de las comunidades educativas es una cuestión que tiene mucho potencial y sin duda hay que esforzarse para que se replique a nivel de otras comunidades educativas o a nivel más extenso, a nivel de federaciones o de coordinadoras de estudiantes. Se nos pasa volando el tiempo y son muchos los temas, las aristas que van surgiendo y en las cuales nos encantaría profundizar. Para ir como intentando cerrar, Pablo, tú como ex secundario y actualmente mechón universitario, ¿qué reflexión, qué invitación harías tú a tus pares etarios, hombres y mujeres que están ahí con casi la misma edad tuya, respecto a este proceso constituyente? Básicamente que se hagan escuchar, que no decaigan, que no caigan ante las adversidades y que levanten cabeza y que nos hagamos escuchar tal y como nos hicimos escuchar en octubre. Y que si es necesario, volvamos a hacer volvamos a evadir los tantos metros que sean necesarios evadir y que bueno, básicamente eso, que nos hagamos escuchar. Y en torno a eso, para ir cerrando también, no queremos dejar pasar la oportunidad. Ustedes han manifestado abiertamente la intención de querer participar y sé precisamente que, y lo sabemos, o sea, uno de los grandes problemas precisamente que tenemos como generación, como generaciones, en realidad, fue precisamente la falta de educación cívica. Y en ese sentido, la autoformación se transforma en una de las herramientas fundamentales. Ustedes precisamente están desarrollando un taller de formación para el proceso constituyente con este interés de incidir. ¿Nos pueden comentar en breves palabras esto para mostrarles a nuestra audiencia que precisamente, aunque no exista la herramienta desde la institucionalidad, los jóvenes, las jóvenes, están creando sus propios espacios para buscar esa participación que mencionaba Pablo? Sí, bueno, importantísimo también en vista de como mencionábamos antes, la carencia de lo que es la formación ciudadana y la educación cívica en torno a este tipo de temas y que está presente en ciertos colegios que tienen cierta participación y que excluyen muchas veces al grueso de la población juvenil. Sí, estamos al menos por este periodo estamos trabajando internamente como liceo, como iniciativa del Centro de Estudiantes, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, en realizar un taller constituyente estudiantil que nos permita, bueno, en realidad queremos que tenga una gran cobertura. Estamos en conversaciones con la dirección del colegio para que ellos nos den su apoyo también y nos puedan contribuir al respecto. Y como les digo, tenemos todo el apoyo de lo que es el Spencer y donde trabaja él, que bueno, siempre han sido un aporte en realidad y nos han facilitado muchísimas herramientas para trabajar en ello. Así que es un taller que tiene una estructura curricular en realidad que no está hecha para hacer campaña política ni por fundamental por una opción u otra, sino que es meramente y muy principalmente fomentar lo que es la educación en torno a qué es una constitución, cómo se compone, qué es lo que regula, qué poderes regula, qué hace, en el fondo, qué determina lo que se omite o lo que se pone, qué implica en términos prácticos, en qué medida actúa el Estado, cuánto Estado hay dentro de un país, por qué hay tan poco Estado acá y el Estado que hay funciona mal. No sé, temas, lo que tiene que ver con el principio de subsidiariedad del Estado, cómo combatirlo, cómo posicionar un Estado principalmente garante de derechos sociales, que fije recursos principalmente y iniciativas políticas y políticas públicas que vayan en son de desarrollar derechos sociales que estén acorde a lo que es los estándares internacionales en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, que en el fondo muchas veces se dejan de lado por algunos sectores políticos principalmente, y se privilegian otros. Bueno, en realidad más que nada eso, y estamos buscando generar instancias y cordones secundarios que sean mucho más grandes y que trasciendan a solo nuestro colegio,
porque en realidad creemos que mediante este tipo de instancias es donde podemos generar mucha más conciencia y por supuesto llamar a la participación de todos los, bueno, mis pares, que todavía estoy en tercero, a que participemos. Estamos haciendo, o estuvimos haciendo en un tiempo, trabajo territorial con más colegios, queremos volver a eso. Esto nos ha impedido un montón de cosas, pero que espero que podamos transversalizar en el fondo lo que es nuestro trabajo, por una cuestión, creemos nosotros, y por una cuestión nuestra en el fondo, como que en nuestra visión y nuestra idiosincrasia, si se puede decir así, al menos del mundo secundario de lo que es el Instituto Nacional, creemos que es importante que todos los colegios tengan la misma importancia, el mismo peso, que puedan ellos discutir sus propios temas, que se les faciliten sus herramientas, y para eso obviamente que nos hacemos partícipes y hacemos todo este llamado y nos comprometemos a trabajar en ello y a seguir con la concientización en todo lo que conlleva este proceso político y social del cambio de una nueva constitución. Eso. Bueno, de hecho, lo conversamos antes de la entrevista. Por supuesto, cuenten con todo el trabajo del Museo de la Memoria para colaborarles en esta intención de formación, para este hito histórico que sabemos de una u otra forma va a moldear lo que va a ser la sociedad chilena por las próximas 3, 4 décadas. Queremos agradecer profundamente esta conversación, fue muy interesante para nosotros. No es solamente en el contexto de museo recibirlos a ustedes como público del trabajo que realizamos, sino que también ir construyendo en conjunto conocimiento. La experiencia que han desarrollado, por supuesto, es completamente rica y tiene un valor social que es inconmensurable para nosotros. También agradecer a Esteban, que continúa trabajando con nosotros, así que nada, muchas gracias a todos y todas las personas que se unieron a esta transmisión. Gracias a Manuel, quien nos acompañó en el día de hoy. Y nos reencontramos durante el próximo viernes a la misma hora, a las 12 del día, por este mismo canal, para un nuevo episodio de Educación en Derechos Humanos para el Chile actual, que durante el mes de octubre va a estar centrado precisamente en temáticas en torno al proceso constituyente. Les dejamos la invitación a que quienes quieran revisen nuevamente este programa, queda resguardado en nuestro canal de YouTube y además en todas nuestras plataformas de Conectados con la Memoria.cl y Museo de la Memoria.cl. Muchas gracias y nos reencontramos el próximo viernes. Que estén bien. Adiós. Chao, chao.